Muy bien, les escucho a ustedes para empezar esta importante conferencia. Sí, listo. Sí, lo escucho. Continuamos con la última ponencia del día, lecciones aprendidas del COVID-19 y retos, a cargo del doctor Ciro Maguiña Vargas. Adelante, doctor, lo Sí, escuchamos. sí, casualmente yo soy el vicedecano del Colegio Médico y yo me dedicaba mucho tiempo a la docencia y la investigación en muchas patologías infecciosas tropicales, ¿no? Y saludo a mis amigos biólogos de todo el Perú, incluso mi esposa es bióloga, Rosy Castelo, que también compartimos estas cosas y experiencias de la salud y la investigación, ¿no? Y ustedes me habrán visto desde el año pasado, pues, combatiendo el COVID de varios frentes, ¿no? Y eso nos ha dado muchas lecciones, ¿no? Y tal como decía el doctor Gotuso, hay que ser muy críticos y autocríticos. Lamento que en este tema de la ciencia vive el dogma. Creo que un tema que apareció y creo que es un tema, no solo la crisis sanitaria, el dogmatismo. Los opinólogos de escritorio que he llamado de manera coloquial, que nunca han visto un paciente, ¿no? Y dan las últimas pautas, recomendaciones. Creo que el COVID ha dado muchas lecciones, ¿no? El miedo que hizo que la gente o no se vacune, o el miedo a, digamos, a usar alcohol hasta por gusto, lejía, o sea, una serie de cosas que voy a hacer un análisis breve en estos minutos, por eso felicito al Colegio de Biólogos. Estuve saludando hace unos días en nombre del Colegio Médico a su presidenta, vicepresidente y a la decana también de Lambayeque, y me invitaron a través de mis contactos y esta charla que yo vengo ahorita de un curso también que estaba trabajando y felizmente entró. Entonces, esta es mi tierra, soy de Ancash, pues siempre saludo a mis paisanos. Incluso una época se decía que la sierra protegía, mentira, ¿no? La altura protege. ¿Cuántos mitos han ido cayendo, no? Y nosotros perdimos a 547 médicos. Ahí está nuestro obelisco frente a Miraflores con el decano. Y casualmente mañana tenemos elecciones y del cambio de nuestra gestión. Esta gestión ha sido del bicentenario, de salvar vidas. ¿Cuántos biólogos han muerto? ¿Cuántas enfermeras? ¿Cuántos policías? Y nosotros, nuestro objetivo de la gestión del Bicentenario era salvar vidas, colegas, pacientes, médicos, y tratar de dar nuestra opinión técnica. Eso es bien importante. Los colegios tienen una técnica, y creo que esta vez el Colegio Médico, igual que el Colegio de Biólogos, igual que muchos, tenemos que dar técnica. Nos falta que nos escuchen. Y hay que ser sinceros, nosotros nos conversamos con todos los presidentes, con todos los premiers, con muchos ministros. Algunos nos escucharon, otros no. Y fíjense, en el dolor humano tuvimos que dar nuestros recursos para salvar vidas. Ahí están colegas evacuados. Salvamos a 116 médicos, gracias al aporte que tuvimos de los colegios y colaboradores. Y tal como ven, este tema en la primera, segunda ola, pues pagó factura, ¿no? Entonces, el primer concepto cuando hablamos de brotes, recuerden, ha habido grandes brotes, grandes epidemias. La pandemia de la peste de Justiniano, de la época medieval. La peste son los grandes temas que ahí está suelto, es una arma biológica. Y luego vino el VIH hace poco, con 35 millones, y la influenza que, si bien nos asustó, no fue tan grave como esta. Entonces, lo que hay que entender es que las epidemias no son, pues, hechos casuales, son hechos sociales. Lo estamos viviendo de manera corporativa. Y ese es un poco un resumen de las grandes pandemias. Como ven ustedes, la famosa peste negra del medioevo exterminó casi el 40% de la humanidad, ¿no? Y la llamada viruela, que es la que decía el doctor Gotuso, que las vacunas que se empezó en la época virreinal mataron y fueron una de las causas de la conquista de América. O sea, también tuvo un rol en nuestro país, en Europa, las plagas que permitieron la conquista fácil, entre comillas, de los conquistadores. Y la última pandemia ha sido el VIH. Fíjese, VIH. ¿Cuántos han pasado años y no hay vacuna? Hay terapia combinada, targa, que ha cambiado un poco el pronóstico y no hay vacuna. Por eso que cada pandemia es una lección. Nosotros hemos sacado un libro por el Bicentenario reflexivo de todo lo que es la historia de la salud desde la época precolombina, las plantas medicinales, etcétera, y damos varios capítulos dedicados al COVID. Y hay que decirlo que, como cuando empezó el COVID, mucha gente decía que era una simple gripe, que no va a llegar, tu caldito, ¿no? Que las máscaras no protegen, ¿para qué usar?
Eso revelaba un poco el dogma que decía al comienzo, que los aerosoles no era la fuente, era la persona, ¿no? Y todo eso iba cambiando, cambiando, cambiando. Creo que es la mejor ser cautos. La ciencia es paciencia, la ciencia no es desesperación. Entonces, cuando apareció el miedo, ¿cómo controlarlo? Recuerden, nosotros salimos en la prensa, en la televisión, planteamos lo que siempre ha sido las pandemias. El enfoque es comunitario, como el cólera. Recordaba a mis alumnos, el cólera en 1991 nos unió a todos, Fuente Ovejuna. País pobre, con terrorismo, con pobreza, con tifoidea, con TB, logramos hacer incluso investigación. Casualmente en el instituto donde trabajamos con Eduardo, logramos demostrar, los gringos decían y los expertos que para el cólera hay que usar solución polielectrolítica. Y no había en la selva, no había en la costa. Usamos salino y el doctor Ciesa demostró in situ que también el salino sirve para levantar volumen. Tetraciclina era droga de elección. Investigamos in situ, logramos ciprofloxacina, droga de elección, pero la OMS decía que era tetra. Fíjese cómo hay que aprender de las pandemias y la ciencia tiene que estar también dando ejemplos, como lo hicimos en el cólera. Pero ¿qué pasó? El problema de control fue enfocado al comienzo de manera victoriosa, vía panamericana, quédate en tu casa. Somos un país chichi, informal, era imposible detenerlo. Recuerden, en el cólera, Ecuador, Chile cerraron fronteras y les llegó. Entonces creo que el tema de la pandemia, el problema de control no ha terminado. Fíjese la nueva cepa que aparece al final, ya comentaré coincidiendo con el doctor Botuso. Los dogmas han sido unos problemas a enfrentar, dogmas a todo nivel, porque veíamos que esta enfermedad es muy variable, muy cambiante. Y hoy día prácticamente los medios de comunicación desde que empezó crearon mucha confusión. Y no eran los médicos ni los biólogos, mucha gente que no sabía. Recuerdo el martillito, el martillazo, el guayno, aparecieron informáticos, incluso colegas como el doctor Elmer Huerta, al que tuve que aclarar sus equivocaciones muchas veces, ¿no? Como el gurú. Acá no hay ningún gurú. Todos tenemos un rol que enfrentar. Y encima, cuando aparece el tema político, aparece una vacuna que se estaba investigando y se ha investigado bien, con los errores que tuvieron los colegas que investigaron, pero lo hicieron porque era una oportunidad histórica. Y eso generó en parte los opinólogos y gente politiquera que ahora está incluso en el Congreso, que era agua destilada, que no protegía, que era una pésima investigación. Una cosa son los errores de muchos que conducieron esa vacuna, pero hoy sabemos, lo dijo Eduardo, cómo Sinopharm, tan criticada, es una vacuna que era eficaz y protegía. Y felizmente nos vacunamos mucho los médicos, personal de salud, ustedes mismos, con las 2 dosis, cuando el Estado compró, Sagasti y luego ha continuado el actual presidente, que permitió rescatar esta vacuna. Porque Pfizer, por problemas políticos, no demoró, y AstraZeneca, porque también, les digo la verdad, negociar con vacunas políticas no fue fácil. Pfizer puso en riesgo la soberanía nacional. Eso lo han dicho muchos expertos. No es que la vacuna es la más gran, también hay intereses políticos, económicos de las transnacionales. Pero de ahí decir que es agua destilada, que los que han sido vacunados de la primera línea no sirve para nada, realmente ahí hay que criticar a estos periodistas. Ustedes saben a quién me refiero. Willard tuvo un rol negativo. Pero asimismo la sociedad civil no participó. La iglesia sí, algunas empresas sí. Y obviamente la crisis política hizo los atrasos que ya ustedes conocen y obviamente un país chicha. Al comienzo aceptó, después el hambre, su informalidad generó lo que hoy sabemos. Y a pesar de ser chicha, por lo menos en Perú, la gente mal que bien usa sus máscaras, regular más o menos, lo que no pasó pues en Europa. En Europa la gente mira los estados llenos de gente, los colegios abiertos a todo dar, los viajes, los turismos. Europa está pagando pato el creerse poderoso con las vacunas suficientes. Y una pasada en Israel. Creo que esto significa que tenemos para rato, es una maratón. Maratón para tener vacunas, para tener mascarillas y todo lo que ya sabemos en bioseguridad. Inclusive nosotros como colegio médico, ante la crisis política, estuvimos de acuerdo que salga Merino. Ahí está nuestra propuesta de todos los decanos del Perú, porque había que tener una posición, porque la pandemia era y es una de las cosas que nos afectó a todos, ¿no?
porque miren, cayó el PBI en América Latina. Perú, miren, ahí está, Perú, Bolivia, Argentina. Y no es casualidad que somos número 1 en el mundo en mortalidad. Y fíjese, esto lo pongo como un tema de investigación. ¿Será que tenemos más infectados? ¿Será que ya tenemos inmunidad de rebaño en muchos sitios? La 70, 80%. Probablemente, por eso es que cuando vino la cepa Delta en mayo, ¿qué pasó en Arequipa? Nada. No hubo el gran brote que se temía. Incluso ya el 90% es Delta y no tenemos. Porque se decía que Delta en 2 meses da los grandes brotes. ¿La cepa chola hizo algo en la competencia entre cepas o la inmunidad de rebaño? Eso habrá que investigar. Lo que quiero decir es que cada país tiene un comportamiento distinto y diferente. Y acá quiero rendir homenaje a un biólogo, Tsukayama, Pablito, que lo trajimos cuando yo era vicerrector de investigación, que contra la corriente, él recibió fondos de CONCITEC para investigar los genomas. Él hace vigilancia genómica y logró determinar que había una cepa circulante. Y los biólogos del INES al comienzo no le tomaron importancia. Después sí se tomaron las pilas. Pero fue Tsukayama, un biólogo, que alertó de la cepa andina, la lambda. Nuevamente la ciencia al servicio de una pandemia. Y por eso rindo homenaje a Pablito, que lo conozco, un gran biólogo que retornó al país y hizo que la ciencia esté al servicio de la salud pública. Entonces, la propia OMS, la propia FDA, las marchas y contramarchas. La OMS incluso se opone hoy día a la dosis de refuerzo, ahora ya no. Yo sé que el OPS quiere la visión global, la inequidad que decía Eduardo, y tantas cosas, ¿no? Pero la OPS también al comienzo tuvo un rol, digamos, un poco pasivo en muchos aspectos. La propia FDA, que se ha equivocado muchas veces. Es creíble la FDA, igual que el CDC. Pero también acá las sociedades científicas querían en un momento tan duro, tan difícil, decir que tengamos la última bala mágica. Incluso la OMS autorizó en el tema ético que en temas de pandemia y gravedad usen las pocas armas que tenemos. Por eso es que se aprobó las vacunas en fase 3 en menos de un año. Increíble. Y eso obviamente es porque era una pandemia desconocida. Pero nuevamente aparecían muchas sociedades peruanas y extranjeras que esperaban la medicina basada en evidencias. Esa es una cosa importante, pero es la única, que demora. El VIH, que ahora en pocos días celebramos el Día del VIH, del año 96, 86 al 90, demoró 10 años a tener el targa. Y con drogas que hoy ni siquiera se usan. 10 años para tener la bala mágica combinada. Y acá querían muchos expertos. Por eso es que ante el miedo, en el mundo, el gran debate de medicamentos que han ido perdiendo vigencia muchos. No es que fue malo, fue el miedo, la desesperación y las pocas armas. Entonces creo que un tema de las sociedades científicas hay que reevaluar el rol, porque la ciencia con el arte es una lección de la vida. No solo todo es ciencia, 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 caímos en el cientificismo. Y lo peor cuando teníamos pacientes con la clínica tan cambiante, tan dinámica, con secuelas, con complicaciones. Y eso obligó a tomar muchas veces decisiones heroicas, ¿no? Y abrió no solamente la crisis de la salud pública, el atraso en la investigación. A mí me gusta la investigación, he sido vicerrector de investigación en Cayetano, y a pesar que Cayetano publica bastante, hace mucha ciencia con nuestros biólogos, que son un puntal importante, ¿cuántos biólogos han aportado? La propia rectora, ex rectora Fabiola, fue nuestra rectora, sacó a luz cómo un PCR dependíamos del INESE. La demora el diagnóstico, las pruebas moleculares, que fue el gran debate, y lo comentaré cómo hasta en eso cometimos errores. No nosotros, los políticos. Y la ciencia no podía hacer más que equipos de ventilación de la UNI y la Católica. San Marcos ganó un premio para las mascarillas. Y no tenía las pruebas rápidas que el INE se lo sacó en las primeras, segunda ola, y no tenemos una prueba rápida, dependemos de la tecnología. Málaga, que ahora es político, dijo que no le daban facilidades el Estado. No lo sé, pero ahora es político, ¿no? Entonces, la dependencia tecnológica. Encima que si tuviéramos la oportunidad, cuando el presidente dijo, va a haber vacunas a los rusos, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En qué lugar? No tenemos, pues, no tenemos. Necesitamos, por lo tanto, la masa crítica, los científicos, los biólogos moleculares, los biólogos, en fin, para todo esto necesitamos
tecnología y masa crítica. Y inclusive muchos estudios de trabajos interesantes, no hubo los cohortes. Argentina lo hizo, Chile lo hizo. ¿Por qué? Por todas las dificultades que tenemos en la burocracia que atrasa los procesos de investigación, los permisos, etcétera. Entonces creo que esto es una lección porque los biólogos hacen mucha investigación, igual que los médicos, son los que más investigan en salud y pues es importante. Y ni qué decir la crisis de la salud pública, muy deteriorada ya en décadas. Por eso cuando escucho a políticos hablar de las reformas de a exministros, ¿qué hicieron? No hicieron nada. Entonces, ellos son tan responsables de la situación y no le echen la culpa a terceros. Por lo tanto, hay que ser autocríticos, ¿no? Y lo otro tema, la epidemiología tan cambiante. Decían que los cercos funcionaban, nunca se hizo cercos adecuados. Las variantes que ahora están en debate, el tema de rebaño, las olas, los anticuerpos si duran o no duran, la dosis refuerzo, si vacunar a adultos, niños. Hoy hay un debate, hasta una marcha hoy día contra la vacuna a los niños. La epidemiología ha sido un tema interesantísimo. Hoy todos hablan, son epidemiólogos, hablan de pandemia, de cepas. Y a uno ve la televisión, parece tener epidemiólogos, pero que no conocen, ¿no? Pero sí el homenaje que hice al comienzo del personal de salud, que incluía biólogos, médicos, técnicos, farmacéuticos, todos, fíjese, que se arriesgaron en el primer momento. Y mi felicitación a las enfermeras que han muerto menos porque sí son más cautas con bioseguridad, los médicos no tanto. Creo que hay que aprender mucho en esta pandemia, reforzar en todo sitio la bioseguridad. Aprendimos el rol de los aerosolos tardíamente cuando la OMS se equivocó y muchos opinólogos se equivocaron. Y luego la ciencia nuevamente demostró que efectivamente no era solamente la persona, sino esos espacios que Perú pues tiene para exportar, espacios sin hacinados, sin ventilación, y no basta ir a un restaurante separado. Eran estos microaerosoles que contagiaban como salió posteriormente la primera ola. Y el rol de los aerosoles ha sido un aporte de la ciencia, demostrando que la prevención está también en esos espacios cerrados, no tanto en los parques o jardines. Nuevamente, la ciencia, ¿no? Pero ya Eduardo dijo, nos enfrentamos también a gente antivacuna. En Perú no tenemos tantos, si bien hay sectas religiosas, hay un tema más en Europa, Estados Unidos, pero afecta obviamente, ¿no? El gran debate es la careta. La careta lo usamos en las UCIs porque hay una alta carga viral, pero obviamente la ciencia ha ido demostrando que realmente no era tan útil como se pensó. Pero tampoco decir que no sirve, por favor, no hagamos bandazos de derecha a izquierda. Tiene un rol para determinadas condiciones, pero he visto a los artistas de la televisión que ponen su careta. Eso pues no protege nada, ¿no? Es más show y marketing para que vean la cara bonita, ¿no? Si lo tienen. Igual en la temperatura, que es un chiste realmente cuando tomaban, ¿no? Ni miraban, decían pase, 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 pase. Ahora se sabe que eso no sirve. Nuevamente, negocio, ignorancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto creo que lo bueno dentro de lo malo es todo lo que hoy se habla, pues, de términos científicos, ¿no? Y eso es interesante, o sea que la ciencia, por lo menos hoy día hablan, aunque sin saber muchos, todo lo que estamos hablando de ensayos, fase uno, fase 2, inmunidad de rebaño, etcétera, etcétera. Otra lección es que hay que siempre revisar la historia y la fisiopatología, ciencia. En el dengue hay tormentas citoquinas, los obesos hacen tormentas citoquinas y muchas enfermedades. Muchas enfermedades inmunes alteran la inmunidad. Y se rescató un nuevo síndrome que ahora cobra importancia, es la respuesta inmune trombótica. ¿Qué significa? No solo era el tema de las citoquinas que inflamaban el pulmón y otros tejidos, sino se formaban trombos. En China no hacían autopsias, en Italia sí. Nuevamente la ciencia, la autopsia demostró que se morían de trombos y rescataron este tema del RITAC. Hoy quiso la ciencia buscar laboratorio para detectar ello, el dímero de ferritina que antes hacían solo los especialistas. Nuevamente la ciencia permitió detectar en pacientes que estaban en la fase 1, 2, tiene dímero de ferritina, dale enoxaparina, porque se entendió este fenómeno ya conocido, no es nuevo, pero se potenció en el COVID. Nuevamente la ciencia. A tal grado que, miren, tratando de entender esa famosa tormenta citoquinas que
existe y hay que tomar medicamentos para ella, se encontró una proteína, la galectina 9, que aparece estar elevada en muchos pacientes y podía ser el que dispare esta famosa tormenta que causa mucha inflamación y trombosis. Nuevamente, aprovechan las pandemias y para buscar medicamentos que neutralicen ello. Y ni qué decir el tema mental, la violación, la escolaridad, el turismo, etcétera, y las malas costumbres que se generaron. Al comienzo entendibles, ¿no? Alcohol por todo lado, lejía por todo lado, y nuevamente el INESA sacó un interesante trabajo de 2.500 muestras, que el COVID no está pues en el plátano, ni está en el zapato, ni está en el... Simplemente eso revela que a veces el miedo nos hace tomar decisiones equivocadas, ¿no? Y creo que eso es importante también. Al comienzo se justifica, pero luego ya la ciencia dice, por favor, deja de gastar en esas cosas. Y vuelvo a tomar el tema de las pruebas, porque ustedes me vieron en la televisión discutiendo al presidente, a Vizcarra, que sea sincero en las cifras. Él decía, tenemos tantas PCR, tantas pruebas serológicas, el equipo prospectiva, que había gente buena y mala, que era el que daba la orden. Entonces, cuando nos enteramos de las pruebas serológicas que lo compraron, sin que el comité de expertos nos enteramos, yo con el doctor Gotuso fuimos el comité de expertos durante casi año y medio, dijimos, es una prueba que están como complemento. En fin, perfecto. Pero esa prueba es siempre en los discursos del presidente Vizcarra y su ministro Zamora, con cual tuvimos diálogo, pero no significa que nos entendimos, él justifica todo. Justifica, no, que hay pocos en el mundo, es cierto, había poco a PCR nuevamente, la dependencia de la tecnología. Pero yo recuerdo, había PCR, se hacía en muchas universidades. Demoró el Estado en autorizar a Arequipa, a Cusco, a Puno, a gente que hacía el PCR. En Cayetano hacíamos en 5 o 6 laboratorios. La burocracia, porque dependía del INESE, que es insuficiente, pues lo hemos demostrado. Vamos a las pruebas serológicas, que permitieron que mucha gente se enfermara, que confiara en las pruebas serológicas y se compró muchos kits que realmente ayudan. Esto es para ver prevalencia, cuántos queda, pero no era para decisión del caso agudo, que se morían. Y sacaron un estudio, miren, hay que decir, amigos, colegas, evaluación en condiciones de campo, una prueba rápida, que era la serológica, IgG a 144 personas. Y lo publicaron, dijeron que la prueba serológica rápida logró detectar un mayor número de casos a la molecular en la segunda semana. Lógico, son anticuerpos. En los primeros días es el PCR. Pero esto que está publicado en una revista científica indexada hizo que mucha gente dijera, ahí está la demostración científica de un primer estudio. Y eso hizo que hasta el propio ministro dijo esa vez que voy a hablar a OMS que usen esta prueba para el diagnóstico. Tremenda equivocación. Pero está, mínimamente, es un artículo científico. En su momento tuvo un rol, pero no era pues la prueba para el diagnóstico de lo que queríamos, ¿no? Por eso nosotros vuelvo al rol que tuvimos, un rol de en defensa de la vida. Y logramos salvar, crear nuestros manos de rescate y el colegio exigió al ministro salvar vidas. Ahí está el ex decano de Pucallpa que lo salvamos y salvamos 106 médicos. Inclusive apoyamos a muchos odontólogos, médicos, a trasladarlos porque fue nuestro rol de salvar vidas, ¿no? Entonces, la enfermedad fue una cosa muy interesante, el punto de vista de los clínicos. Yo soy clínico. Yo durante la pandemia, además de mi rol de vicedecano, recibía llamadas de todo el Perú, de todos los colegas, familiares, pacientes que se morían, se enfermaban, y había que explicarles esto. Y aprendimos que esta enfermedad no era respiratoria. Lo hemos visto a lo largo de la pandemia, hasta ahora. Inclusive usted ve la mano de mi esposa, que tuvo después de la enfermedad pulmonar vasculitis persistente, que tuve que recurrir a los cardiólogos, a los hematólogos para que me ayuden al manejo. Yo mismo tuve neumonía. Entonces, es una lección de aprendizaje nuevamente no ir al dogma. Una colega de Pucallpa me envió sus fotos dramáticas, hacía trombo por todo lado. Lo ayudamos, vino a Lima y está pues anticoagulada. Aprendimos que no solo era la famosa neumonía, tromboembolia que los chinos se les pasó, los italianos con la autopsia demostraron, y eso ya nadie discute el debate. La propia tomografía nos ayudaba, sí, pues nos ayudaba, más que la radiografía. Y mucha gente quería que el PCR sea positivo. En la foto del lado, un paciente se murió
con COVID tenía el patrón típico con PCR negativo. Y eso, otra lección, depende del laboratorio. Como pasó y pasa en todo brote, el diagnóstico probable manda. Y eso fue un error en muchos colegas, en muchos pacientes se confiaron en la prueba, el PCR o la serológica o la antigénica. Las pruebas es el complemento y muchos descansan en paz. Y esto es lo, no nuevo, pero la cereza de la torta. No solo las nuevas complicaciones, fisiopatología complicada, secuelas y persistencia. Me recuerda al VIH, me recuerda al Epstein-Barr virus y muchas enfermedades que el paciente como brucelosis queda con secuelas, el chikungunya. ¿Y por qué el dengue? ¿Y por qué el COVID? No extraña. Mire, cuántas secuelas, por eso hoy hablamos de enfermedades persistentes con secuelas, gente que no se hace, sigue cansada, le falta el aire, le duele todo. Es que el COVID, miren, afecta a todo, en mayor o menor grado. El gran debate que en el mundo se dio, la famosa buscar la bala mágica. Me recordaba a la historia de la sífilis, el salvarsan. Y los científicos sabemos que eso es un proceso que se va avanzando lentamente. Pero la ciencia logró ver que muchas de las viejas drogas funcionan in vitro y por eso lo usaron. No, el doctor Roult no era un loco, un gran científico francés y varios médicos de Estados Unidos, de Brasil, porque buscaban y lograron hacer alguna cosa con algunas de las medicinas que servían en la comunidad, en grupo riesgo, pero no en hospitalizados. Pero era el miedo a morir. Incluso la gente hacía la prevención, una cosa que nadie ha recomendado usar drogas, que es peligroso, pero la gente tomaba el clopidogrel, esto de Lambayeque, con equimosis, otros aspirina, equimosis, y eso pues, como dije, esto es una humanada, porque el burro no tiene la culpa de los errores del hombre, una humanada, ahí está, lo ven ustedes claramente. No hay profilaxis en COVID hasta ahora, no existe ninguna droga, y la gente usaba ivermectina, aspirina. En el tema el miedo, incluso muchos gerentes en Arequipa, en Madrid, usaban para evitar que les dé. Es la máscara, es la doble mascarilla, es otras medidas para evitar. Incluso en Iquitos, en la primera gran ola, usaban de los animales ivermectina, que ivermectina es una excelente droga, pero hay que usarlo bien. Yo lo uso para urticaria, por ácaros, estrongiloides. No es mala droga, excelente droga. Y las famosas automedicaciones y recetas para todos los gustos. Banco Meropenem, que se usan, las UCI se usaban ambulatoriamente. Ni qué decir dióxido de cloro, que nadie lo recomendaba. Incluso cuando apareció la ciencia, había artículos de los grandes científicos que decían, miran, hidroxicloroquina da arritmias ventriculares. Inventaron y hubo una retracción. Fíjese, cosas que iban, un medicamento que tuvo su rol al momento, ahora no se usa, pero la gente le dio duro con este mal trabajo científico. Por eso escribía al comienzo en el colegio médico, el manejo del COVID es un dilema entre la ciencia y el arte terapéutico. No lo olviden, los que hacemos manejo clínico es un arte. Las tomas de decisiones es un arte, arte en el sentido que no es fácil, hay que ver el paciente, las condiciones, en fin, una serie de variables y lo que la ciencia demostró. Les conté el caso del cólera. La ciencia decía que la droga de elección era la tetraciclina. OMS, FDA, trabajos en investigación en Cayetano demostraron que también funciona Cipro, estudios observacionales, y lo usamos, y era mejor que tetra. Fíjese, son decisiones que la ciencia no reexplica en ese momento. Y ya lo dije, nos enfrentamos a mucha prensa de RPP, miren, a tal grado que a mí me bloquearon desde el año pasado porque me enfrenté al doctor Huerta, mi amigo, que tiene muchas cosas buenas, pero él dejó de ser médico para ser más opinólogo. Y creo que eso tenemos que tener un rol los científicos, no podemos mezclar las cosas de prensa que busque el escándalo. Esta Mabel Huerta me ha atacado varias veces y nunca me ha entrevistado, porque RPP, si es democrático, debe entrevistar a todas las fuentes. A mí, que hace 30 años hablo en RPP, a raíz de la pandemia me vetaron. Lo digo, lo he dicho en la televisión, pero fíjate, decir que la hidroxicloroquina mata por un mal estudio del seguro, es decir, no la verdad. Eso es importante. Son drogas que ya no funcionan, pero que no matan. Mataba la falta de oxígeno, ser viejo, ser diabético. Y esto no lo digo yo, lo dice un grande científico en esta revista científica, American Journal of Medicine.
que decían que los grandes estudios que requieren, como hoy en las vacunas y otras drogas, requieren tiempo. Que había que tomar decisiones. Y ellos tenían su propio esquema en Norteamérica, que lo han cambiado, porque es así de dinámica la ciencia. Fíjese, Dominic Wilkinson analizó este fenómeno que estamos comentando. La ciencia tiene que estar en el corazón de la toma de decisiones, lo hemos visto. Hoy las vacunas, cuáles son las más seguras, más eficaces, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero no te puedes ir por sí sola qué decisión tomar. Nosotros cuando veíamos estos artículos que aparecían de que las vacunas bajaban sus anticuerpos, que los ancianos bajaban los anticuerpos, que los pacientes con cáncer tenían menos anticuerpos, significa que ni Moderna ni Pfizer eran la respuesta para ese grupo de pacientes. Y pidió el Colegio Médico, en base a esa evidencia no terminada, a Ugarte. Yo sustenté a amigo Oscar Ugarte, mira, hay que reforzar al grupo del primer nivel que se enfrenta. No, Ciro, me dice, ¿dónde está la evidencia de Pfizer, la última de refuerzo? Le digo, ya hay esta evidencia de las publicaciones. Él quería la última evidencia. Perdió la oportunidad de Ugarte. Le dijimos a Castillo, cuando era candidato, y al actual ministro, que hay que proteger. Y luego apareció data de Israel, data de otros países, y miren, nadie debate la dosis de refuerzo. Lo dijimos nosotros al propio ministro. Él demoró la decisión, a pesar que había ciencia, no el último paper. Y eso es bien importante en épocas de pandemia. Las propias vacunas, a mucha gente la critica porque ¿por qué de fase 3 han aprobado rápidamente? Porque estas vacunas ya tenían estudios previos de ciencia del SARS-1, del Merck, ya había evidencia de la tecnología, no es una cosa nueva que se inventó. Entonces, bien importante esto como el manejo a todo nivel. Ustedes que son biólogos tienen que entender ello, que las armas sirven para decisión de manera gradual, no para cambiar el curso de la historia, ¿no? A tal grado que muchas guías, incluso de Estados Unidos, no respetaban lo que decía la ciencia. El remdesivir no baja la mortalidad y los gringos lo usaron, hasta el propio Trump. Y se dio el gran debate de qué otras drogas evitan la mortalidad. No ha concluido, incluso usaron plasma convaleciente, la FDA lo aprobó, después no lo aprobó. Hoy está de moda los anticuerpos monoclonales. Esa es ciencia, pero eso hay que aterrizarlo y nadie prohibía, pero así es la dinámica. Y el remdesivir fue criticado por la OMS a los gringos. Ahí está, el estudio decía que no sirve. Pero las sociedades son autónomas y apareció el gran debate de ivermectina. Un medicamento que sí yo tengo que hacer un medicamento que ayudan a algunas personas porque ayudó al mundo en África. Miren, filaria, oncocerca daban durante años. Hay estudios en África que el COVID no ha tenido el impacto que ha tenido en el mundo. Vean las publicaciones. Algo ha hecho en algún grupo, no significa que es la bala mágica. Pero sacar la FDA a burlarse de nosotros, que es medicamento de animales, creo que ellos son un poco más animales que no ven que nosotros usamos ivermectina hace décadas en el mundo y se fue donada por Merck Shenandoah para oncocerca, para estrongiloides, para filaria, para ectoparásitos. Hoy los piojos están de caída porque los acaba. Todos los ectoparásitos, las urticarias, lo usamos cada 2 veces por día, por 10 días, y no hay los efectos adversos que se le hace poco en el New England. Querer lapidar una droga que sí sirve, que ahora no funcione para el COVID es otra cosa. Fíjese, incluso grandes estudios a favor de ivermectina han ido perdiendo vigencia, no todos. El caso del estudio de retracción en el Cairo. Y hace poco, otro famoso, el profesor Barón, que fue entrevistado, un gran científico, también retractaron sus esquemas a raíz de la evidencia. Uno ser autocrítico es lo más importante. Fíjese, drogas que al comienzo pensamos que eran la gran maravilla, ha ido perdiendo vigencia, no significa que no sirva por si acaso. Pues la OMS ha sido cauto siempre, no darle nada a los pacientes leves y moderados, solamente observarlos. Me parece, es otro criterio que depende ya de cada uno, ¿no? Pero Sanford, la guía de los infectólogos del mundo, dice, no, hay que darle estas anticuerpos monoclonales, antiinflamatorios, que son carísimos, hacen algo, incluso rescata el remdesivir, que la OMS lo ha liquidado. El debate continúa. Hasta que apareció el 2 de octubre, ciencia, una droga, el molnupiravir, que dicen que baja la mortalidad en este estudio.
Faltan otros estudios. Si es eso, va a ser un avance, la famosa bala mágica. Ojalá que lo sea. Pero ya el mercado creció con esta noticia. Y miren, qué casualidad, el Molnupiravir era de Merck Sharandon, que dijo meses antes que él no recomienda el uso de la ivermectina, un conflicto de interés. Hace poco salió otra droga, el Paxlovid, que parece ser, y está publicado en estos estudios, hecho por Pfizer, que sí podría ser una droga que baja mucho la muerte y complicaciones. Entonces creo que, ¿qué lecciones da? Que hay que ser cautos, que no hay que tirar la última piedra y ir aprendiendo en el camino. Hicimos eso en el Perú con muchas de las drogas que ya no lo usamos, y eso también el mundo se ha hecho, incluso a pesar que la OMS lo criticaba. Ya el tema de las vacunas, así he comentado, no me detengo, es otro reto que tenemos en el mundo, pero felizmente hay que felicitar primero a Sagasti con todos los problemas políticos y luego al actual presidente y al ministro, al que lo conozco, que han mantenido esta estrategia que es vital, ¿no? Creo que hay que rescatar lo positivo, no hay que ser tan críticos, ¿no? Y ahí están los estudios que Eduardo mostró, cómo las vacunas Sinopharm, la tan criticada, o de Chile, tal de Sinovac, sí eran eficaces en cuanto a usarlo en el campo. Ya evito la discusión, pero hubo gente en países ricos que decía que la de AstraZeneca es peligroso por las trombosis. Eso ya se decantó. Y ahí está lo que decía al comienzo. Las mejores vacunas pierden sus anticuerpos. No significa que sean malas, porque tenemos los de memoria, que son los que finalmente nos defienden. Yo tuve COVID, me vacunaron con Sinopharm, el ministerio, recibí Pfizer y mi anticuerpos RBD, que ciencia nuevamente, eran 500, ahora tengo 2500. ¿Hasta cuándo me dura? No lo sé. Entonces, ya se ha visto, y eso ha sido comentado, que no hay discusión, que son las mejores armas hoy día, no las únicas. Y ahí está el famoso debate del Delta, ¿por qué no hemos tenido el comportamiento en Perú, de Europa, de Estados Unidos? Y no solo en Perú, en Chile, en otros países. Algo ha hecho que nuestra chola o nuestra pandemia o la tasa de infectados evite los grandes brotes. Eso no significa que no haya tercera ola. Probablemente ya esté incubándose en los susceptibles que no han sido vacunados o en la gente que no tiene anticuerpos. Eso lo veremos en los próximos días. Y la FDA, que siempre yo me felicito a los aciertos, pero también se equivoca. Felizmente, para el tema del refuerzo, autorizó en base a lo de Pfizer, la de famosa booster, que pedía Ugarte. Y él salía en los medios, no hay evidencia. Por eso es mi amigo. Por eso al amigo se le dice y se le critica, no se calla. Termino en base a ese análisis crítico, autocrítico, en varios aspectos, cuáles son retos del COVID. Esta enfermedad va a pasar como toda enfermedad nueva, reemergente o emergente, a ser estacional, epidémica como la influenza. Eso es probablemente lo cierto y eso hay que prepararse. Y luego, esta enfermedad se convierte en una enfermedad endémica. ¿Cuánto tiempo durará? No lo sé. Recuerden, la influenza duró 3 años hasta que los susceptibles fueron poco a poco bajando. Ya con las vacunas, los cuadros leves, como pasa con las gripes y la influenza. Entonces, va a convertirse. El tema es si aparecen nuevas mutantes. El tema es que si las vacunas que hoy la ciencia avanza permitirán controlar de manera eficaz, que es el objetivo mundial, ¿no? Por eso es que no sabemos cuántas olas tendremos. Ya en Japón en la quinta ola, igual en Europa la cuarta ola. Eso no es en todos los países igual, ¿no? Y nos darán la cuarta dosis, harán la cepa para todas estas nuevas que aparecen, será cada 6 meses o bianuales, es parte de lo que la ciencia va a ayudar. Esto nadie tiene la bala mágica. Cuando los periodistas un poco dicen, doctor, digo, yo no tengo la bala mágica. La ciencia es decir sí o no, no es blanco y negro. Y obviamente, ya hemos visto, ¿habrá terapia para la cura? No lo sabemos, hay 2 drogas en camino. Pasó como la colchicina, nos emocionaba, fue un estudio en Canadá, sale otro estudio que nos hundió. Y lo que sí es evidente en un país tan complejo donde estamos con enfermedades crónicas y no crónicas y transmisibles, que hemos descuidado las otras enfermedades que también dan tormentas y toquinas. El ser obeso es un
problema serio. Y por eso muchos obesos han muerto en el mundo, por el COVID y por ser obesos. ¿Qué hacemos con los diabéticos? 7%. ¿Qué hacemos con los pacientes con tuberculosis, con VIH? Con las vacunas que tanto luchamos para COVID, resulta descuidamos sarampión, DPT. Entonces, fíjese, eso no debe pasar con tercera, con cuarta ola. Y obviamente los científicos han dicho desde hace décadas, yo doy una clase de enfermedades emergentes, que el gran problema del mundo es que el mundo ha cambiado por lo humano. El humano ha invadido la naturaleza, ha modificado la naturaleza y los virus se defienden. El ejemplo del VIH. El VIH estaba en el África tranquilo, el hombre lo invadió, hoy es una pandemia ya endémica. El hombre cuando invade la naturaleza modifica y los virus se defienden. Eso ha pasado y va a pasar. Y se postula que va a haber nuevos brotes, probablemente no lo veamos, ustedes los jóvenes lo verán, las nuevas pandemias. Por eso es que esta lección del COVID es para el futuro, a tal grado que hay enfermedades que están ocultas como la resistencia a antibióticos, donde ustedes trabajan mucho, se calcula que en las próximas décadas va a matar 10 millones por año, más que el COVID, la resistencia a los antibióticos. Un tema que sí es controlable, son las perspectivas. Y definitivamente, si no tenemos recursos humanos, si no tenemos primer nivel, vamos a seguir en lo mismo de siempre. Tercer CAS. Nos falta masa crítica, no solamente para la chamba, para la investigación. Nadie discute los oxígenos, las UCIs. Esas son cosas complementarias. Pero de nada vale camas UCI, plantas si no hay recursos humanos capacitados, protegidos. Y deviene la reflexión, que lo he dicho públicamente, nuestra propuesta del Colegio Médico es la gran reforma de salud. No podemos seguir así, no podemos mantener, porque este es, digamos, impostergable. Esté el presidente actual o el ministro actual, tiene que hacerse eso. Y lo otro, la inversión en investigación. Insisto ello porque todo el mundo habla de reforma, reforma. ¿Cuánto investigamos? Estamos muy atrasados. Necesitamos más tecnología, más laboratorio. Da vergüenza ver los hospitales, centros. No hay ni refrigeradora. Da vergüenza tener el INS con pocos recursos. Con CITEC hace grandes esfuerzos. Entonces, dependemos de la tecnología cuando acá tenemos brillantes científicos que se van y algunos regresan como su pijama. Eso es lo que tenemos que plantear, ¿no? Y así como hemos hecho grandes obras como Sacsayhuamán, ahí está el ejemplo, del hombre andino, el hombre creador, como tenemos esa cultura que se ha enfrentado a la naturaleza, grandes obras, grandes culturas. ¿Y por qué no? El COVID no es nada, pero obviamente es parte pues, de los que hacen la gestión. Entonces termino, necesitamos hacer mejor gestión en todo lo que he señalado. Acá no sobra colores, no es que yo soy de la izquierda, sobra corrupción, pero eso se hace teniendo esto que he señalado, ¿no? Y ya Eduardo habló de Omicron. Yo a veces tengo cautela cuando escucho estas noticias. Siempre que la persona sepa, pucha, los periodistas, cuánto contagia, cuánto muere. Yo ya estoy cansado de ver que esto es alaraca. No significa que es verdad. Capaz tiene el contagio. Así dijeron de la brasileña, de la gama. ¿Sí? Miren, nuestras mascarillas protegen, nuestras vacunas apostemos. Entonces, tengamos mucho cuidado con, porque la naturaleza lo hace permanentemente. Pero ya la noticia vendió Omicron, ¿no? Miren esto es lo que sacan los periodistas. Tranquilos, la ciencia ha demostrado en esta pandemia que sí, con buenas mascarillas, con buenos métodos diagnósticos, con vacunas, podemos enfrentar a las que vengan. Y miren, hay grandes hombres que dicen verdades. Y esa es mi reflexión final por el Día del Biólogo y ustedes que me invitan. Una cosa se puede decir, nunca habíamos sabido tanto de nuestra ignorancia. Eso es bien importante. Esta pandemia hemos sido ignorantes casi en todo. Ni sobre la presión de actuar en medio de la inseguridad, el miedo. Toma tal medicina, no te vacunes, vacúnate. En fin, fíjate, esa inseguridad, el miedo, porque somos humanos. El humano es un ser imperfecto. Entonces, fíjate lo que dicen viejos sociólogos, antropólogos. Escuchemos también, pues la ciencia es nuestra arma para el desarrollo, para la innovación, para crecer, pero no es la única arma. Creo con esas reflexiones, nuevamente, gracias por la invitación. Estamos, creo, en la hora y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias.
Muchas gracias, doctor Ciro. Gracias por su ponencia. Muy bien, tenemos aquí preguntas en el chat. Indican, según su apreciación, ¿a qué se debe el retraso de la aparición de la tercera ola? Hay razones que lo dije a lo largo de la exposición. Primero, el tema que hay lugares del Perú que probablemente estén más infectados que las cifras reales. Significa que cuando hay más infectados, hay menos susceptibles. Dos, la competencia que se ha tenido en estas cepas que ustedes han visto en las exposiciones. Eso es un tema, digamos, que también complementa. Y la tercera ola está ligada, como ha pasado, al tema del movimiento. En Perú, a pesar que se ha aperturado la economía, no ha sido tan brusca. Los colegios están cerrados, lo que no sucedió en Europa. O sea, las variables antropológicas y sociales, si bien la economía se ha abierto, repito, no ha permitido la apertura así masiva, total, y que obviamente eso sí ha sucedido en Europa. Creo que esas tres variables no significa que no va a haber tercera ola. Mi impresión es que sí va a haber, pero de menor magnitud, y que ya sabemos cómo actuar en medio de nuestra desgracia de la salud pública. Muy bien. ¿Ok? Hola. Muchas gracias. Sí, tenemos otra A consulta, ver, a ver, a ver, doctor. ¿cuál es? Sí, dice, ¿con la variante Delta seremos protegidos con las vacunas actuales? Lo que se está viendo en el mundo, que las que Pfizer tenemos en el Perú, se ha vacunado bastante, AstraZeneca más o menos, que sí tienen protección de la variante Delta. De Sinopharm no hay estudios, pero la evidencia es que Sinopharm ha sido la más usada en personal de salud y creo que también tiene algún nivel de protección. O sea, las tres que usamos en el Perú, de alguna manera, cubren parcial o en gran parte a la variante Delta. A la nueva variante no sabemos, pero creo que es un poco lo bueno que hayamos tenido vacunas que han sido estudiadas en otros países que también por lo menos resisten en parte a la cepa Delta. Tenemos otra consulta. Dice, ¿considera usted una muy buena medida la aplicación de una ley que obligue la vacuna contra el COVID-19? Creo que, yo creo que no hay que obligar. Toda obligación es un tema de un boomer, igual que los carnets, por ejemplo, que están obligando. Ya sacaron carnet Bamba. Somos un país chicha, pues creo que hay que ganar. Como ganamos en el cólera, hay que ganar con mejor. Lo que ha fallado en el cólera, en esta pandemia, es la comunicación. No hemos ganado a la población. Incluso, mire, ir casa por casa, si ganar la población. Históricamente, las vacunas en el Perú eran nuestros grandes vacunadores, iban costes y de selva. El vacunatón ha tenido un rol. Entonces, ganar a la población más que obligar. Porque hay gente que no se va a vacunar. Pero si uno va a comunidades indígenas, rurales y pobres, la gente es muy querendona. Pero obviamente eso es ganar, más que imponer. Yo creo que ahí sí, yo entiendo, por ejemplo, el personal de salud tiene que estar vacunado. Yo creo que ahí sí hay que obligar. Personal policía, porque estamos en contacto con seres humanos, pero obligar a un ferretero, obligar a digamos, una persona que no corre riesgo del paciente, me parece exagerado. Tenemos otra consulta. Dice, ¿cuál es la secuela más registrada en esta pandemia? La secuela más registrada con el mundo ha sido la secuela respiratoria. Lo hemos visto en mis colegas que tuvimos que en el Colegio Médico poner una unidad de recuperación. En el mundo ha sido la secuela respiratoria y ojalá que no haya mucha fibrosis o bronquiectasias o otro tipo de secuelas. O sea, primero la respiratoria. La segunda, la cardiovascular. Otra secuela, la mental.
mucha gente deprimida, etcétera. Lo otro, la neuromuscular, gente que perdió masa muscular y perdió debilidad. Entonces hemos visto también esa secuela muscular. La secuela hematológica ha sido muy poca. Incluso gente que ha hecho diabetes post-COVID, otras patologías de otra índole, articulares, yo diría en respiratorias, cardiovasculares, mentales y neuromusculares. Muy bien, si otros participantes desean realizar alguna consulta, pueden activar su micrófono o pueden escribirlo tal vez en el chat, ¿sí? En el caso de que ya no tengamos más intervenciones, le agradecemos, doctor Ciro Maguiña, por su ponencia y por esa disposición también de poder participar con nosotros. A nombre del Colegio de Biólogos del Perú, Consejo Regional 3 Lambayeque, le agradecemos por su participación. Muy bien, buenas noches y a cuidarnos que todavía esta maratón no ha terminado. Listo, cuidarnos todos. Gracias, doctor. Ya estoy. A los colegas que se encuentren conectados, que pertenecen a este Consejo Regional 3, por favor, tenemos un link de asistencia donde se tienen que registrar y también se ha compartido el link de actualización de datos. Si alguno está presente y aún no ha actualizado sus datos, por favor, realizarlo ya que necesitamos esta información. A la fecha somos 1.900 agremiados y solamente han actualizado sus datos 600 agremiados. Por favor, necesitamos su colaboración. ¿Sí? En breve estaremos iniciando en unos minutitos.